Bienvenido. Gracias, buenos días. Yo creo que ya los candidatos están tirando sus últimos cartuchos para ver cómo van abordando ese pastel de indecisos, ese pedazo de pastel de indecisos, y cómo también van captando algunos que podrían estar medio indecisos, que si siguen apoyando o no al que pretenden apoyar. Entonces, bueno, digo, Panamá es un país bendecido, un país lleno de oportunidades, con muchas cosas en el futuro, si eso lo queremos tener. O sea, los gobiernos que toman la rienda del Estado pueden hacer mil cosas en favor de su población. El tema es que hemos estado ocupados en cosas que no benefician a la población, históricamente como gobiernos, los gobiernos que hemos tenido. Y eso es lo que yo creo que si pudiésemos cambiar esa forma de gobernar, esa forma de botar la plata, eliminar la ineptitud gubernamental, podríamos tener un país en favor de todos nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Con los 8 candidatos y sus propuestas. ¿Es lograble o no? El problema no son las propuestas. Yo creo que las propuestas, por una persona que con capacidad y con ganas de hacer las cosas, lo logran, todas esas propuestas. El tema es que no tienen la voluntad cuando llegan o que no han tenido la voluntad cuando llegan a la silla presidencial. Y lo que pasa, bueno, ya lo hemos visto, la cantidad de dineros que se embolsillan, la cantidad de dinero en corrupción. O sea, si no estuviésemos en eso y pudiéramos desarrollar las propuestas como mandan, pero cuando llegan ahí se olvidan por completo las propuestas. Mire, a mí no me preocupa ni me incomoda, y va a sonar feo lo que le voy a decir, que se embolsillen, que cojan plata, a mí no me preocupa. Eso, hombre, parte de nuestra naturaleza caída implica que hay personas que van a tener esa inclinación, que les gusta robar. Eso es así. ¿Sabe lo que a mí se me preocupa? Es que no haya una justicia que lo castigue. Así es. Eso sí me preocupa. Así y ahí es donde siento que tenemos un gran vacío. Primero, saber si coincide conmigo, usted tiene otra forma de ver las cosas, y cómo corregimos este mal que siento que es nuestro punto débil, que no hay una justicia que castigue, que dé a cada uno lo que le corresponde para ir a la versión más pura de justicia. Tú sabes que si tuviésemos una justicia que castigara y una justicia férrea e independiente, más de 4 se cuidarían en no hacer las cosas. Lo que pasa es que aquí la impunidad reina. Entonces aquí se sabe que si yo hago las cosas mal, muy posiblemente no me va a llegar la justicia. Y si me llega con una buena batería de abogados, la fiscalía no va a poder soportar la batería de abogados que voy a poner. Se cuidarían. Adelante. Y los contactos, perdón, en la Corte Suprema de Justicia. Sí. O sea, miremos un poco el espejo en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la justicia? Quizás en este momento el candidato presidencial Donald Trump siente que el juez tiene algo, pero hemos visto con el pasar de los años, no es que la justicia en Estados Unidos sea perfecta, pero quizás está más cercana a lo que debiera ocurrir en Panamá. Porque aquí nada más no es de un bando que tiene contactos con la justicia. Aquí todos los bandos de todos los partidos políticos que han pasado dejan magistrados nombrados en la Corte precisamente para protegerse. Es algo que ya al final tiene que acabar, porque el tema de, por ejemplo, auxilios económicos en el IFARU siempre han existido, mi querido Gabriel. De las últimas administraciones de los últimos 30 años, con nombres distintos, con funcionarios diferentes, pero han estado ahí. Entonces, con el pasar del tiempo hemos visto que una cosa va reforzándose más. Entonces, mientras que no tengamos esa manera equitativa de elegir a las personas que van a estar en un Ministerio Público, en una Corte Suprema de Justicia, en una Contraloría, en una Fiscalía Electoral, pareciera y siente el panameño que la justicia no le llega a todo el mundo, sino a unos cuantos. Mira, Susan, cuando tú ves que un gobierno ha tenido más de 100.000 millones, repito, más de 100.000 millones, y me estoy quedando corto, en presupuestos sumados en 5 años, que ha duplicado la deuda externa, por más, o sea, que es decir, que se endeudó por más de 25.000 millones, y tú no ves eso reflejado en el país. Tú no ves eso, o sea, no lo ves. Aquí deberíamos estar volando, compitiendo con los países escandinavos en todos los sentidos. Pero
Entonces ahí inmediatamente tú te das cuenta que algo no funcionó y que esa plata quedó en otro lado en estos 5 años. O sea, así es sencillo. Aquí, ¿qué te indicaría eso? Que en el tiempo próximo, y debería ser inmediato, aquí un montón de gente debería estar subiendo y bajando escaleras. Pero no creo que Ok, eso pase. Oiga. pero tú estás hablando, mira la cantidad de dinero que yo acabo de hablar en un país de 4 gatos. Mire, usted hace un rato dijo que si la justicia funcionara, muchos se cuidarían de no hacer las cosas. Yo no sé si comparte esta opinión que le voy a expresar, pero hemos llegado a un punto en que no se cuidan de nada. No, Mire, no. le voy a poner sobre la mesa un tema que cuando usted se lo conversa a la gente en la calle, se pone roja, o sea, le molesta, se ponen como un tomate. La descentralización paralela. Escuchamos los millones y no hay obras que lo representen. O sea, no se cuidan ni siquiera de guardar la apariencia. Y eso es preocupante, el nivel al que hemos llegado. ¿No le parece? Totalmente. Mira, como en buen panameño, cómo te restriegan las cosas en la cara todos los días es algo bochornoso. Te das cuenta del nivel de inmoralidad en la que hemos llegado. Gente que se gana un puestito de lo que sea en el gobierno o con los votos llega a lo que sea y después se creen que son la mamá de Tarzán y que esos dineros ellos tienen la potestad de hacer lo que da la gana. Si tú te pones a ver lo que pasó con la destapada del tema de los auxilios económicos y lo que tú acabas de mencionar de la descentralización paralela, hay un elemento en común y es la discrecionalidad de funcionarios en el manejo de fondos públicos. Es decir, alguien que tiene la, entre comillas, potestad de manejar fondos para otorgar auxilios económicos, alguien que tiene potestad, o varios que tienen potestad de manejar fondos para descentralizarlos, o sea, para que le lleguen, entre comillas, a las comunidades. Entonces, y ahí, con poca transparencia, tú te das cuenta que el Contralor lo dijo, básicamente no le da la gana de destapar todo, porque ahí debemos asegurarnos que allí es donde va a estar, donde está la parte que está oscura ahora mismo. Ahí tienen que estar las, entre comillas, bellezas más grandes de los auxilios. Entonces, igual con la descentralización, cuando tú le das demasiada discrecionalidad a un funcionario para manejar fondos de nosotros, allí y donde no rinden cuentas, o sea, ellos no son transparentes, no rinden cuentas, Más, sí, y es mucho dinero, Hugo, es más demasiado allá dinero. de la discrecionalidad, que coincido con usted en eso. Hay otro aforismo que usan en la jerga legal. ¿Cómo es que echa la ley, echa la trampa, no? Y a veces la ley se hace a la medida de la trampa. Así es. Por eso cuando hablan de que no es que el debido proceso, a veces el debido proceso está hecho a favor de la corrupción. Totalmente. Así de sencillo, no nos engañemos. Y fíjese que yo siempre cito el artículo 69 del reglamento de los benditos auxilios económicos. ¿Y por qué lo cito? Porque hay quienes prometen, no, tienen que devolver la plata, no sé qué, no sé qué. Prometen de todo, porque estamos en campaña. Pero para que eso ocurra, hay que buscar el fundamento, y usted que es abogado maneja esto mejor que yo. ¿En qué se fundamentaron para dar esa plata? ¿Y bajo qué condiciones se dieron? Porque yo veo en las publicaciones en las redes que de pronto aparece que fulano de tal del IFARU recibió. No suena mal, no sabe mal, me parece inmoral, pero oye, tiene sustento. Si tiene sustento no le podemos decir que nos devuelva la plata. Exacto. Triste y lamentablemente. Por eso siempre cito el artículo 69, porque yo quisiera que la devolvieran. Pero cuando veo el artículo 69, no sé, como que pierdo un poquito la esperanza. Y lo cito. Dice, los auxilios educativos serán otorgados a funcionarios públicos y docentes universitarios que asistan a programas de educación continua. Ahí está un primer universo que se les puede dar. No hay ninguna condición, se les da. Bien. También podrán acceder a estos auxilios económicos los funcionarios del IFARU. Ahí hay otro universo. O sea, si alguien del IFARU lo recibió, bueno, es que lo permite la ley. Y no estoy diciendo que la ley sea buena, yo no estoy de acuerdo con esto. Las planillas gordas que tenemos. Epa. Vamos, ¿qué más sigue diciendo? Los estudiantes panameños que requieran un complemento al financiamiento de sus estudios. Dice el papá, yo tengo $1, deme los 200.000 que me hace falta. También están incluidos, triste y lamentablemente. Que sus estudios superiores, el financiamiento que requieran un complemento al financiamiento de sus estudios superiores en universidades del país o extranjeras. Ahí salió un listado de universidades nacionales. Es que la ley lo permite.
Y estoy diciendo, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Pero es lo que dice la ley. Exacto. Y fíjense a quiénes ponen al final de la lista. Y los estudiantes de escasos recursos, que debían ser los primeros y tal vez los únicos, no sé. Y no hay ninguna norma que establezca cómo regular, bajo qué criterios. Entonces cuando tú entregas claro, discrecionalidad. ahí está la discrecionalidad. Discrecionalidad. Pero entonces voy al punto que le decía al principio. Cuando me prometen de que van a tener que devolverlo, el discurso encendido, yo puedo estar hasta de acuerdo. Pero ¿será posible sabiendo que la ley no se permite? puede con esa ley. Y entonces van a hacer otra ley. Cuando tú pongas al funcionario tener que pagar los platos rotos por hacer las cosas mal, y donde, como volvemos al tema de la justicia, cuando la justicia verdaderamente dice, ve acá, ve acá, ve acá. Ok, me puedes echar todos los cuentitos bonitos que tú quieras, pero tú vas a poner tu pellejo aquí y tú vas a poner de tu plata por todos estos errores que cometiste. Las cosas van a empezar a cambiar en este país. Pero para poder hacer eso hay que modificar la norma. Hay que modificar, pero no solamente eso. Y una pregunta, ya que eres abogado con lo de Hugo, si esa norma está, yo como presidente puedo hacer otra norma que tumbe esa norma y entonces así la devuelven. ¿Eso se puede? O puede ser retroactiva, de que por interés... Entonces, ¿por qué escuchar a candidatos decir semejante locura que no se va a poder hacer? Mira, aquí tiene que buscarse la manera de exigirle... Mira, aquí hubo un manejo de fondos, indudablemente sin transparencia, sin rendición de cuentas. Aquí tienen que venir, ese contralor está totalmente fuera de tiesto. O sea, ¿cómo él va a salir a la luz pública y decir que a él le dio la gana de ocultar la información porque él veía que se iba a utilizar para fines políticos? No, señores, son fondos del Estado y tienen que develarse, punto. Oye, ya Lantay se pronunció sobre el tema. Ahora, sobre el tema del contralor, también viene otro pero, y es otro pero legal. Hombre, recientemente se modificó la ley de la Contraloría y ellos no son penalmente responsables de absolutamente nada. Ahí Entonces, te das cuenta. Él puede asumir la posición que le dé la gana y que penalmente no es responsable. ¿Qué hacemos en ese caso? El problema es que ponen al zorro a cuidar las gallinas. ¿Y quiénes modificaron la ley? Ahí está la cosa. O sea, ¿Quiénes fueron? mira, No, pero ¿quiénes mira, fueron, Gabriel? Los diputados. Claro, lo que pasa, y es algo que para mí es deprimente, es que yo creo que hemos echado para atrás, hemos retrocedido culturalmente como pueblo votante, como electores, como personas que debemos pedir mucho más de nuestra autoridad, en las personas que elegimos. El votante no puede ser cómplice. O sea, nosotros no podemos seguir eligiendo a la misma, y lo digo así como va a sonar, a la misma porquería de siempre. O sea, nos estamos quejando constantemente, pero a la hora de elegir, están viendo, bueno, es que yo creo que a mi prima o a mi cuñada o a mi mamá le van a dar un puesto porque ese candidato se lo está prometiendo y demás. O me llevaron a comer, o sea, me dieron estos regalos. Por eso, entonces venden el alma al diablo, porque ese al que tú le estás vendiendo el voto, por ese favor, entre comillas, es el que tiene a tu comunidad, es el que tiene a tu país, es el que tiene a tu distrito, es el que tiene todo vuelto leña. Ahora, y se ha robado la plata en la cara de todos nosotros. Para que un gobierno pueda operar, necesita de los dos otros órganos del Estado, del legislativo y del órgano judicial. Nos hemos centrado mucho, quizás, y en los indecisos están precisamente en escoger al nuevo presidente de este país. Hay mucha gente que sí está decidida quiénes van a ser sus diputados, pero hay que pensar muy bien a quiénes vamos a llevar a esa Asamblea Nacional. Porque de esos 71 se renovaron prácticamente todos, Gabriel Tribaldos, en las pasadas elecciones. Fue una asamblea renovada. Se le dio chance a nuevos rostros, a nuevas figuras. Pero eso no garantizó que fuera una mejor asamblea. De hecho, ha sido de la peor que hemos tenido en los últimos años. Entonces, cuán importante también es que el elector en este momento, mira, tengo que ver las propuestas porque el próximo presidente de Panamá no va a ganar con un número grande de votos. Va a ser con un porcentaje mucho menor y se necesita que el país pueda tener consenso luego de las elecciones del 5 de mayo para que a la gente le vaya bien. Aquí hay mucha gente que cierra negocios. La semana pasada una persona me llamó con 20 años de tener su restaurante y cuando me lo decía lloraba. Doloroso. ¿No? Entonces,
yo creo que no nos hemos puesto en ese patín de la gente que está sin trabajo realmente. Y por qué es importante escoger bien tanto al diputado que vamos a llevar para que no pasen leyes que estén hechas a la medida del delito y el candidato presidencial. Mira, a diferencia de las elecciones pasadas, en estas elecciones yo creo que hay más opciones en la papeleta, o van a haber más opciones en la papeleta. En las elecciones pasadas hubo un éxito rotundo del movimiento no a la reelección. Pero ¿qué pasó? A la hora de sustituir a ese que no vas a reelegir, ¿qué sacabas del closet? Sacabas uno igualito peor que se había quedado en las elecciones pasadas. Es decir, reemplazabas al que vas a sacar para que no se reeligiera con otro igual o peor que ese le había ganado en las elecciones anteriores. Entonces, ahora en la papeleta tenemos a gente que que no se le conoce un pasado turbio o un pasado político, que pretenden ejercer las cosas de manera diferente. Yo creo que hay opciones, hay más opciones. Habían en las elecciones pasadas, pero ahora hay muchas más. Que no vas a tener que reciclar a ese diputado malo por otro que no ganó las elecciones. Dentro de los partidos y no partidos. Porque eso es importante. Esto es otra cosa que iba a comentar. Las opciones buenas, porque no vamos a satanizar a los partidos políticos. Que tienen gente mala, sí. Hay gente buena también. Y dentro de libre postulación independiente, Gabriel, también van a haber buenos y malos. De hecho, ahorita hay todo un tema con una candidata de la libre postulación que denuncia que supuestamente fue acosada. O sea, pues para que veamos que en la balanza tenemos que poner absolutamente todo. ¿Cómo se llama el primo de Achutupu que estaba entre los independientes en la asamblea? Bejarano. Veamos. Bueno, Cheyo y Anibel y un montón de gente no entraron como independientes originalmente. O sea, el tema es que tú tienes que conocer a tu candidato y ver qué te ofrece en el sentido positivo. Estoy hablando como en ejercicio de su cargo. Aquí, pues, nosotros lamentablemente no podemos conocer el corazón de todos y podemos llevarnos sorpresa, como acaban de mencionar, de Bejarano y un montón de gente que tú... mucha gente se te va a torcer en el camino. Ese lamentablemente lo que pasa en nuestro mundo. El tema es que tú tienes que hacer la mejor elección posible, sabiendo que no tienes la bolita de cristal, pero tienes que hacer la mejor elección posible y no puedes elegir la misma porquería de siempre. O sea, si ya tú eliges, mira, si a ti te engañan, pero tú hiciste todo lo posible para que no te engañaran porque trataste de escoger bien, tú no eres una deidad, o sea, tú no tienes... Pero si tú vuelves a escoger la misma porquería, entonces el problema eres tú. Oiga, vamos a partir que no hay candidato perfecto porque los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Y así como no conocemos el corazón de nadie, también me voy y lo cita usted de la propia palabra, me voy a la palabra cuando dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, usted conoce los frutos, usted sabe lo que ha hecho o no ha hecho. A veces estamos como esos noviazgos que dicen, no, cuando nos casemos él va a cambiar, o yo lo voy a cambiar. No, créame que si no teniendo el poder es maltratador, cuando tenga el poder va a maltratar doble al pueblo. Préstele atención a esos detallitos. La mayoría de los que están corriendo, por lo menos para candidatos presidenciales, ya conocemos sus frutos, ya los conocemos. Si nos tiramos de asada al cuello es a sabiendas, me da la impresión. Yo no sé qué cree usted. No, totalmente. Es que yo creo que, mira, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo. Nosotros no podemos caer en el juego de darle el voto a la gente que no se lo merece. Y segundo, peor aún, votar por la misma porquería. Y repito la palabra porque esto tiene que calar en la gente. Tú no puedes votar por lo mismo que tienen años de estar negociando con el Estado, de estar llenándose los bolsillos a costa de todos nosotros y a costa de las comunidades que están en total abandono. O sea, nosotros los votantes no solamente tenemos una responsabilidad grande el 5 de mayo, no solamente tenemos una responsabilidad grande, sino que tenemos una responsabilidad constante, porque la democracia no es solamente ir a votar cada 5 años, sino es exigirle a ese que hemos contratado con el voto y con al que le pagamos el salario o el fruto de nuestro sudor,
para que nos responda favorablemente, o sea, le responda a la población favorablemente con su trabajo. Pero si estamos nosotros eligiendo bajo otras premisas, es decir, para ver qué se me va a dar, a quién de mi familia va a contratar, qué me va a regalar, qué me va a construir a costa de que él se embolsille la plata de todos nosotros, entonces estamos culturalmente echando para atrás o manteniéndonos en el status quo en el mejor de los casos. Dejemos las cosas hasta ahí. Muchísimas gracias. Qué bueno volver a conversar con usted. De verdad que tenía rato que no pasaba por acá, don No, y se Gabriel. me quedó escogiendo la misma porquería. Ahora sí yo voy a quedar con la misma frase de Gabriel. Y a uno se le queda ahí. Sí. Es que hay que decir las Santo cosas Padre. como son. Hay que decir las cosas como son para ver si el votante por fin logra entender. No puede votar por lo mismo. Así de sencillo. Usted quiere mejores carreteras, quiere escuela. No puede seguir por la misma dirección. Es la mejor definición de locura. Esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.